guía visual, última clase de guía visual, día del maestro, todo lo demás. Y para ese día la base bibliográfica es Waxman. Después, ahí sigue el parcial y después la maqueta. Ese es como el orden en que tendríamos entonces ya para terminar. Hoy es una clase teórico-práctica, entonces por eso les dije pues, que los que estuvieran pues trajeran a mí se me quedó mi linternita, me olvidó. Pero en realidad uno para poder evaluar pupilas pues no necesita luces muy fuertes porque termina irritando la mácula. Pero parte de lo que vamos a ver hoy vendría siendo como un complemento de sistema nervioso autónomo, centrarlo hacia vías pupilares y después hacemos un par de prácticas aquí con esto, como el primer acercamiento hacia esta parte. Entonces, el tema de hoy en esencia es pupilas, ¿sí? Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Entonces de Bécquer es ese poema que ustedes alguna vez habrán escuchado, que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que es poesía y tú me preguntas, poesía eres tú. Pupila, pupila, esa estructura que está entonces en todo el centro de nuestro ojo hacia la parte anterior, era parte entonces de lo que estaban estudiando ahorita como un conjunto de músculos que pueden funcionar de forma autónoma. Algunos radiados, algunos circulares y van a permitir entonces hacer bien sea miosis o bien sea acomodación. El nombre de pupila deriva de Roma, del mundo romano. Entonces en la Roma clásica a las muñecas de trapo se les llamaba pupa, ¿sí? Entonces las niñas chupaban la pupa, ¿sí? Claro, también hay algunos niños que le dicen como a un objeto que mantienen pegados, le dicen la pupa también hoy en día, pero entonces eran muñecas y con esas muñecas chiquiticas jugaban las niñas hasta la pubertad, que era el momento en que las consagraban a una diosa, a la diosa Venus. De esa parte romana terminó heredándose el francés poupée, que es también muñeca, que se pronuncia también como muy similar en alemán, y del inglés puppet, que es marioneta. Entonces de ahí derivó el nombre de esta parte. Y también algo que se les dice a ustedes como estudiantes, entonces pupilos. ¿Qué era un pupilo? Alguien que habían dejado huérfano al cuidado de una persona mayor. Entonces en este caso me voy haciendo el docente, entonces viene también entonces esa parte de ahí, pupila. Y recibe ese nombre es porque cuando se mira el ojo, y en el ojo estoy observando que hay una persona que se está reflejando en él, se ve como una persona pequeña, como una muñeca chiquitica, y por eso era de ahí, si había una muñeca chiquitica dentro del ojo, eso era una pupa. Entonces de ahí es el origen de esta estructura. Y esta estructura sirve para entender en parte esta historia de hoy. ¿Lo conocen o no? ¿El pueblo? ¿Alguno lo ha citado o lo he desconocido totalmente? No se les hace similar. ¿Ah? Bueno, queda por Bogotá, cerquita con Dinamarca, pero es otro departamento. Villa de Leyva. Casi, parece cerquita, Chiquinquirá. Es un pueblito que se llama así, Chiquinquirá. Si ustedes quieren conocer pueblos boyacenses, pues la mejor forma es en diciembre, ¿sí? Porque cada pueblo lo adornan como si fuera un pesebre y en cada pueblo va uno y traga de lo especial de ese pueblo, ¿sí? Entonces cada pueblo tiene su comida específica. Y en este pueblito, en Chiquinquirá, hace un buen tiempo, antes de que naciera cualquiera de los que estamos acá, un 25 de noviembre del 67, una señora que se llamaba Araceli Romero tenía un bebé pequeñito, y entonces ese bebé estaba llorando. Y ella había comprado en la panadería de Don Fajardo el pan para el desayuno. Entonces su bebé está llorando, le remojó un cachito de pan y se lo dio así pues como una especie de medio migote. El bebé entonces se saboreó ese pedazo de pan y a los minutos comenzó a convulsionar. La madre sale entonces con él hacia el hospital y rumbo hacia el hospital el bebé murió, primera víctima. ¿Cuántos murieron ese día? 78 niños, ¿sí? Y de esos 78 niños, pues era porque todos estaban en la escuela e iban entonces hacia una parte como de la graduación, era un día de esos de izada de bandera. Entonces imaginen ustedes un pueblo chiquito en la Boyacá de los 60,
y ustedes ven niños por la calle y cada uno se van desplomando como pollos, muertos, muertos, muertos. Y no solamente fueron esos, fueron 78 niños muertos, más 800 personas que resultaron intoxicadas. En el caos inicial se pensaba que era el aire, se pensaba que era el agua, bueno, no tenían ni idea qué es lo que pasaba. Y al final, después de las investigaciones, se llegó a este lugar, que era la panadería Nutibara. ¿Qué pasó en esta panadería Nutibara? Que había un señor, se llamaba Eresmildo Vargas, y a ese señor hacía transporte. Lo que ocurría era que en Chiquinquirá para ese entonces no había muchas cosas propias de Chiquinquirá, entonces había que traerlo casi todo a Bogotá. Entonces de esta panadería habían pedido 30 bultos de harina, y el dueño del que hacía los acarreos, entonces le dijo, pues lleve estos cajones, y estos cajones van entonces para una veterinaria. Esos cajones eran 24 frascos de medio litro cada uno. ¿Qué tenían? Tenían un veneno que se llamaba foladiol. Y el foladiol lo utilizaban para pestes, para matar pues, cosas así de como herbicidas, era un órgano fosforado. Cuando iban en la carretera, como la carretera era mala, no estaba pavimentada, entonces uno de esos frascos, pero se le advirtió, o sea, le dijeron, usted lleva harina y lleva veneno. Y entonces uno de esos frascos cayó y se rompió. El conductor le dijo a Eresmildo, venga, eso atrás huele muy fuerte. Dijo, nah, eso es que el carro hace poquito tiene un escape, entonces no pasa nada, sigamos. Cuando llegaron, entregaron los frascos y venga, pero uno se quebró y no, es que la carretera estaba muy mala. Llegaron a la panadería y el panadero le dijo, venga, es que aquí hay dos sacos de harina que están húmedos y huelen raro. Y entonces el conductor le dijo, no, eso fue que llevábamos un camión con unas papas hace poquito y eso quedó mojado de ahí. El panadero también le dijo al dueño de la panadería, venga, esto huele muy raro, y él dijo, no, si usted no quiere trabajar, sáqueme esos 2 bultos de harina de primero, que es la primera harina que va a salir por la mañana para el desayuno. Y esos fueron los que consumieron esos niños. Era un veneno que inhibía la acetilcolinesterasa. Si inhibía la acetilcolinesterasa, ¿qué aumentaba? Aumentaba la acetilcolina. ¿Y en cuál de las dos divisiones hay más acetilcolina? Parasimpático. Entonces, estos niños llegaban con una intoxicación por un sobreefecto del parasimpático. Es decir, las pupilas sobre efecto estaban midriáticas o mióticas. Midriáticas. Sobre efecto. No un daño, una cosa es que esté dañado y ahorita tenemos un sobreefecto. Mióticas, muy mióticas. ¿Cómo son las pupilas de alguien que está intoxicado por órganos fosforados? Como haber atravesado con un lápiz un papel, pero un lápiz pues, bien afilado. Entonces pupilas completamente mióticas. ¿Tenían mucha saliva o poca saliva? Mucha saliva. Y tenían cialorrea, ¿sí? Ya casi se acerca al parcial. Entonces tenían mucha saliva, entonces tenían cialorrea. Tenían broncodilatación o broncoconstricción. Broncoconstricción, ¿sí? Tenían retención de orina o estaban miados. Retención de orina, entonces llegaban con la vejiga aquí hasta el ombligo, con la boca llena de babas, con los pulmones cerrados y con las pupilas mióticas. Si yo combino una boca llena de saliva, impide que el aire entre por boca, y si están las vías aéreas cerradas, se acabó de joder. Y bueno, y además le sumo taquicardia o bradicardia. Bradicardia. Entonces una bradicardia extrema más ausencia de oxígeno, el cerebro no funciona, ¿sí? Y terminaban convulsionando y muriendo. ¿Por qué murieron tantos? Porque eran niños, ¿sí? Entonces los niños por masa corporal, ese poquito de veneno para su masa corporal les afectó mucho. El único adulto que murió fue el panadero, porque él estuvo pues moviendo toda la masa, fue el que más contacto tuvo. Pero eso ha pasado una y otra vez y una y otra vez. Pereira, en este lugar, ¿sí? Relativamente hace poco salieron así, empanadas tóxicas, las repartieron en Cuba y las repartieron en Mercasmo, ¿sí? Luego que eran empanadas y papas. 13 personas, eran como 33, eran más o menos como 33 y 3 estaban en UCI, brindando ¿qué? Soporte respiratorio, porque en este caso el veneno fue este. Y ese veneno, ¿qué fue lo que pasó? Que ese veneno a alguien muy astuto
le dio por empacarlo en esos empaques de condimentos. Entonces el que llegó a preparar las empanadas y todo eso, cogió y creyó que era condimento, entonces le echó a la maldita sea. ¿Sí? Entonces, eso, y ese fue el condimento de esas empanadas. ¿Sí? ¿Qué decía entonces? Y además esto es incoloro. ¿Sí? Que para los que fueron llevados ingresaron con una sintomatología que era colinérgica. ¿Sí? Y eso es un daño en esta división parasimpático. ¿Sí? Entonces en el parasimpático, si nos devolvemos otra vez a la clase pasada, recuerden que es una división. ¿Qué otro nombre recibe? Cráneo sacro. Pares craneales 3, 7, 9 y 10. Listo. Entonces el 3 llegaría aquí, ganglio ciliar, ¿sí? Segunda neurona, ¿corta o larga? Corta. Corta. ¿Sí? Y van a llegar a músculos intrínsecos para poder producir miosis, radiados o circulares. Circulares. Circulares, músculos circulares para poder hacer miosis. Y va a llegar a músculos que están también en el cristalino para poder hacer entonces la acomodación. Por acá del puente tendríamos el séptimo par, que llegaría aquí, pterigopalatino arriba, la parte nasal y para producción de lágrimas. Y el de abajo, el submandibular, que va a llegar a estas glándulas, a la submandibular y la sublingual. El noveno par genera este ganglio que es el óptico, que llega a una glándula que produce saliva, glándula parótida. ¿Sí? Esa es la zona efectora. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos lo que, bueno, y el décimo va llegando a órganos terminales. ¿Sí? Entonces, bueno, y el componente sacro. Pero nos vamos a centrar en este pedazo. ¿Sí? ¿Cómo funciona la vía del parasimpático específicamente para pupila? ¿Sí? Ya para la próxima semana hablamos de vía visual, o sea, para ver. Entonces, esta vía es una vía de 4 neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte? Si yo estoy estimulando un ojo con la luz, supongamos aquí el puntero, cuando llega acá, pasa por el nervio óptico, esta primera parte de acá, la primera neurona que está entrando información, entrar es aferente o eferente. Aferente. Entonces, esta es la vía aferente. Entonces, la vía aferente del reflejo pupilar. Dentro de la vía aferente tendríamos acá, primero, esta de acá, es el nervio óptico. El nervio óptico, cuando veamos posteriormente, él va a llegar al cuerpo genicular lateral, al tálamo, para poder hacer el relevo. Entonces, este es el nervio óptico. Antes de que el nervio óptico llegue al cuerpo geniculado lateral, algunas fibras irán para el hipotálamo para poder regular el reloj biológico, bueno, otra serie de cosas, pero van a existir algunas fibras que se desvían para llegar a esta estructura que es el mesencéfalo. ¿Qué par craneal está en el mesencéfalo? El tercero, también el cuarto, pero específicamente para el reloj visual, el tercero. Y aquí estaría entonces unas fibras, las fibras internucleares, este es el tectum o el techo del mesencéfalo, aquí llega, y esta es la segunda neurona de la parte aferente. Entonces van a salir desde aquí, desde unas fibras internucleares, van a salir hacia el componente parasimpático del tercer par. Componente, ¿cómo se llama el núcleo? Enger-Westphal. Entonces aquí tendríamos Enger-Westphal del lado izquierdo, Enger-Westphal del lado derecho. Entonces vean cómo este solo ojo, cuando llega acá, va a enviar información a Edinger lado izquierdo y a Edinger lado derecho. ¿Sí? Si llega a Edinger, supongamos que esto es lado derecho, ¿sí? Ya esto es vía eferente. Entonces la vía eferente sale. ¿Qué par craneal es? El tercero. ¿Sí? Entonces, ¿larga o corta? Larga. Entonces acompañando el tercer par, porque es un componente motor, acompañando el tercer par sale información autónoma, ¿sí? Eferente visceral. Sale, va a llegar al ganglio ciliar y de aquí salen neuronas cortas, largas. Cortas, ¿con mielina o sin mielina? Sin mielina. Y van a llegar aquí, al ojo. ¿sí? Lo voy a pintar, no sé, por aquí en verde. Este de aquí y este aquí es la vía eferente. Y esto es la vía aferente. Entonces, si yo estimulo este ojo, esta pupila va a terminar haciendo miosis. ¿Sí? Va a terminar haciendo miosis.
Pero la miosis es gracias, porque hubo una información que entró por acá en el tercer ojo. Adelantémonos tema. Yo daño el nervio óptico. ¿Este ojo puede o no puede hacer miosis? No puede. No. ¿Estimulando directamente este? No. ¿Sí? Este aquí, no. Este que se está estimulando, no. Si estimulo el otro ojo, ¿podrá haber o no miosis? Sí. Supongamos que este es el ojo bueno. Y digamos que el ojo bueno está por acá. Entonces, lo mismo. Nervio óptico, fibras internucleares, Edinger y Edinger. ¿Sí? Entonces, este pedacito que está por acá pasando desde este lado, sí puede hacer que este ojo haga miosis. ¿Sí? Entonces, un daño en el nervio óptico impide que este ojo pueda hacer miosis estimulado directamente. Pero si yo estimulo el otro, entonces ahí este ojo sí podría hacer miosis. Estimular directamente un ojo, es decir, bueno, no sé, ¿alguien tiene ahí la linternita o no? ¿Alguna? Sí, pero ¿no tienen alguna así de exploración de ojo? Ah, yo tengo una por aquí. Creo. Oh, sí la trajo. Es que aquí que no. Tengo hasta dos. Esta es una, ¿sí? Esta es muy de optometría. ¿Por qué? Porque la luz es tenue, ¿sí? No se necesita una gran cantidad de luz, ni un chorro así como de celador. Y esto porque es muy de optometría, porque por aquí por el lado hay como un comparativo de pupilas, ¿sí? O sea, como un estimado de cuánto podrían medir las pupilas. Entonces aquí está de 2, 3, 7, 8 milímetros. Entonces usted compara con la de la persona y dice, bueno, tiene una pupila de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, estimular directamente un ojo acá y que ese ojo haga contracción, que haga miosis, eso es fotomotor directo. Si yo estimulo este ojo, pero no le estoy colocando cuidado a este ojo, sino a este, y este ojo hace miosis, eso es un reflejo consensuado. Consensuado es que estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces los dos hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces, lesión del nervio óptico, fotomotor directo, perdido. Fotomotor consensuado, está bien. Entonces, así es como funciona esta parte aquí de la vía. Les voy a mostrar por acá ideas para la maqueta. Por aquí, a ver. Entonces, vean. Este es un esquema y dentro de lo que ustedes harán de vía visual, pues estarán hablando por acá de campos visuales, de campos retinales, de retina. Esto es el nervio óptico, esto es el nervio, el quiasma, la cintilla y bueno, el de un lado y el del otro. Entonces por acá estarán haciendo lo que es vía visual, que eso es una parte del trabajo. Pero observen cómo acá, si yo me voy con el puntero, este ojo es el que se está estimulando, digamos aquí con la luz, aquí está la luz. Entonces por aquí viene, este ojo viene, por aquí trae su información y aquí estaría el cuerpo geniculado lateral. Miren que antes de llegar al cuerpo geniculado lateral, unas fibras que voy a resaltar por acá en verde, ¿sí? Estas fibras se desvían, ¿sí? Y van a llegar entonces hacia el tectum o al techo del mesencéfalo. Van a llegar entonces acá. Cuando llegan acá, desde aquí van a surgir unas internucleares para llegar a esto que es Edinger-Westphal, el componente parasimpático. Estas dos que quedaron aquí entonces en amarillito y en rojo, esas son el componente aferente del reflejo fotomotor. Si yo sigo por aquí, entonces esto es tercer par, por donde está pasando ese rectángulo verde, va a llegar al ganglio ciliar y una vez llegue el ganglio ciliar va a salir una segunda corta para poder hacer miosis. Al estimular este en forma directa ya tengo entonces toda esta ruta por aquí y hago fotomotor directo. Si estimulara otro, no sé, pongamos este por acá, si estimulo este, entonces este va a llegar por acá, por acá, viene y este puede hacer que este propio ojo tenga su fotomotor directo y además acá envío información a Edinger-Westphal y va a permitir que este también tenga fotomotor. Es un reflejo que va doble. Entonces entra por nervio óptico y sale por tercer par. Ahí tendríamos este componente. El tercer par es un par que tiene
una parte motora, bueno, ahí están, otra forma de hacerlo. Nervio óptico, desviarse hasta acá, hasta el área pretectal, al pretectum, y de aquí salen las que son corticas para Eyger-Westphal, esto es Eyger-Westphal de un lado, del otro, y aquí está saliendo el tercer par craneal, ganglio ciliar, y va a llegar entonces aquí para poder hacer miosis. Lo normal que debe hacer esto, constricción, pupiloconstricción, y ahí estaría el núcleo accesorio del tercer par. Y otro, bueno, lo mismo, o sea, son diferentes formas de hablar de lo mismo. Esa información que entonces se está manejando acá con el tercer par tiene una particularidad, y es que si yo, también aquí, antes de meterme en esto, si yo cojo el tercer par, pongamos este es un tercer par, ahí va información motora. Motora para casi todos los movimientos, pero se llama motor ocular común. El componente parasimpático no es que vaya atravesado por él, sino que lo que salió de Eyger-Westphal se va a ir envolviendo como si fuera una cinta, ¿sí? Como entorchado, como alrededor. Entonces ese irse entorchado por aquí, alrededor del tercer par, va a explicar muchas cosas. Ejemplo, de acá. Si una persona tiene un tumor o tiene un aneurisma, que es una bola, un vaso que está dilatado, eso puede generar una compresión completa de los dos componentes. Entonces, digamos, este es el tumor crece y crece y crece, entonces va a generar un efecto compresivo afectando las dos cosas. Entonces, al comprimir, ¿qué tendrá esta persona? Tendrá una alteración en el movimiento, tendrá una lesión del tercer par desde el punto de vista motor, tendrá tosis o no, tosis palpebral. Sí, sí tiene tosis, porque el tercero tiene que ver con el elevador del párpado. Entonces, ¿tiene tosis? Sí. ¿Tiene parálisis? Sí. La del tercer par, ¿hacia dónde queda dirigido el ojo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Y hacia abajo y hacia afuera. Queda dirigido así. Entonces va a quedar el ojo hacia abajo y hacia afuera, va a quedar con tosis palpebral y la pupila. ¿Estará miótica o midriática? Miótica. Midriática, porque ahí viene el punto. Una cosa es un sobreefecto y este es un daño. Entonces, si está dañado, cuando las cosas se dañan, funciona el otro. Entonces ahí la pupila está dilatada. ¿Listo? Entonces habría midriasis, habría tosis palpebral y la parálisis, una diplopia. ¿Sí? Habría una diplopia. Y eso es por el tercer par. Cosa muy distinta que ocurre, por ejemplo, con la diabetes. Entonces, en la diabetes hay un componente entonces más vascular. ¿Sí? La diabetes es más vascular. Entonces, la diabetes podría afectar solamente esto que está aquí en azul. ¿Sí? Entonces, la persona tendría una lesión del tercer par, pero la pupila estaría normal. ¿Sí? Entonces, ahí tendría uno. Podría tener tosis, podría tener el ojo desviado hacia abajo y hacia afuera, pero la pupila está normal. O sea, ve que una sola diferencia, o sea, es lo mismo, tosis y diplopia, pero el solo evaluar la pupila le orienta a uno, o esto es un tumor o podría ser otra enfermedad, diabetes. Solamente aquí con una simple linterna. Eso es entonces cómo va funcionando por acá el tercer par. La otra estructura con la cual vamos a continuar vendría siendo el sistema simpático. Entonces, del simpático, ¿sí? Otro nombre para el simpático, tóraco lumbar, porque hay células que están haciendo desde T1, T2 hasta L2, L3, L1, de acuerdo a los textos, ¿sí? Y por eso, desde T1 van a salir aquí ganglios hacia la cabeza. No hay ganglios que salgan directamente de la cabeza, no hay ganglios que salgan directamente del cuello, ¿sí? Sino que salen desde acá y aquí suben, ¿sí? Entonces, esta vendría siendo, esta primera neurona, ¿corta o larga? Corta. Y entonces aquí sube y van a llegar hasta este ganglio, hasta el ganglio cervical superior. Lo que aquí ocurre es que esta información que llega aquí
específicamente para lo que nos interesa, que es ojo, se va a ir acompañando para llegar aquí a cabeza y cuello. Pero aquí hay un par de cosas más. Ustedes están asustados. Cuando están asustados, esta estructura, el hipotálamo hace cambios en el cuerpo. Esa información frente al estrés va a llegar hasta una región dentro de la médula espinal, aquí, a nivel cuando se une la parte cervical con la torácica, se llama el centro cilio espinal de Buddge, EBUDGE. Desde aquí es donde va a salir, ahorita sí, la primera neurona, que es una neurona corta o larga. Corta. Entonces esa primera neurona corta va a llegar hasta este ganglio. Ahí tendríamos una primera neurona y va a salir una segunda neurona que es larga. Esta segunda neurona que es larga, vean aquí a quién va a ir acompañando, a esta arteria, que es una arteria carótida. Entonces se va a ir como un resorte que viene envolviendo a la carótida hasta llegar a la pupila. ¿Hace midriasis o hace miosis? Midriasis. Hace midriasis. Si yo daño acá, en el centro cilioespinal de Buddge, ¿qué va a pasar? ¿Habrá midriasis o habrá miosis? Miosis, porque lo dañé, lo dañé. Como esto queda cerquita al pulmón, hay un tipo de cáncer que se llama el cáncer escamocelular del pulmón, que tiene una preferencia por la parte superior del pulmón, muy cerquita donde está pasando este ganglio, y entonces muchas veces algunos cánceres pueden generar un síndrome que se llama el síndrome de Horner, que luego lo veremos. Entonces se va a ir comenzando entonces a subir y a tener entonces este compromiso. Visto entonces la vía simpática, pero específicamente para pupila, ¿sí? Esta no se las pedí, esta está para el parcial, pero para la maqueta no va, para la maqueta va es la parasimpática. Entonces viene información desde arriba del hipotálamo, bueno, creo que aquí están las dos. Esa información que viene del hipotálamo va por mesenterio, lo puente bulbo, llega hasta el cilio espinal de Buddge, y de aquí sale la neurona corta, llega hasta su ganglio cervical superior, y observen aquí cómo viene. En esta arteria que es la carótida, se viene entorchando, y aquí viene la larga, va a llegar a qué músculos, radiados o circulares? Radiados. Debe ser los radiados para poder hacer la midriasis. Esta es la división simpática. La parasimpática es esta. Llega por la cintilla óptica, se deriva aquí al pretectum, Edinger-Westphal, tercer par, ganglio ciliar, músculos circulares del iris, y puede hacer miosis. Ahí estarían las dos. Y ese proceso vendría siendo entonces un proceso que es involuntario. Pues aquí las pupilas de ustedes estarían con tendencia hacia la miosis, ¿sí? Pero si hago esto, sus pupilas se vuelven midriáticas porque hay menos luz. Entonces hay que abrir para poder entonces obtener mayor información. Pero si vuelvo, estarían mióticas, ¿sí? Pero si apago, vuelven a estar midriáticas. Entonces sus pupilas se adaptan completamente a la luz, a no ser que alguien aquí sea epiléptico y después ya confusión aquí por fotorreceptor. Miosis, midriasis, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces, vamos a hacer examen de pupila. Aquí tendríamos entonces examen de pupilas. ¿Cómo se examinan las pupilas? Vamos por aquí a ver. Pablo, me apaga ahí, por favor. Listo. Bueno, ya ahí está entonces los créditos de un texto de Neurooftalmología Ilustrada, y en este texto pues está este video. Y ahí, este video es cómo debe explorar ustedes y cualquier médico pupilas. Primero, entonces hay que tener el examen normal, hay que comparar las dos, ¿sí? Entonces hay que mirar la simetría. Uy, ¿esto qué pasó aquí? Pero pequeño, grande. Espera, aquí ya. Vamos a ver si el mío funciona. Entonces lo primero que tienen que tener es...
Vamos a ver, ahorita es que el mío esté lento, entonces a ver por aquí. Bueno, entonces primero se van examinando las pupilas. Se tiene que mirar simetría. Entonces las pupilas tienen que estar iguales. Hay que examinarlas en dos condiciones. Entonces ahí que están diciendo, están redondeadas y son iguales. Entonces no puede haber. Si las pupilas están de igual tamaño, ¿sí? Entonces si están redondeaditas se llama isocoria. Hay la misma forma de las pupilas y estarían entonces ahí redondeaditas. Hay que explorarlas en ambiente de luz y en ambiente de oscuridad, porque en oscuridad va a tender a una dilatación. Es normal eso que llama lipus, es decir, como que la pupila algunas veces como hiciera un pequeño temblorcito. Ese pequeño temblorcito no dura más de un microsegundo, una cosita muy poquita, como un pequeño temblor que tiene la pupila. Eso es normal. Y alguno de ustedes, ahorita que miremos, pues tendrá entonces esa parte ahí del hipus pupilar. Se va evaluando en forma. Entonces, si ahí está iluminándose el ojo derecho, lo que estoy evaluando es en oscuridad que esa pupila haga miosis, o sea, que constriña normalmente ante la luz. Eso es reflejo fotomotor directo. La idea es que la luz vaya desde abajo, o sea, como desde inferior hacia superior, y que no utilicen luces que sean muy fuertes, porque si la luz es muy fuerte genera una irritación a nivel macular y a la persona le va a incomodar. Usted solamente necesita mirar a ver que la luz responda, y ante poquita foto estímulo, pues entonces con eso sería suficiente. Y esto se va a quedar aquí eternamente, parece. Entonces, evaluar tamaño, evaluar forma, evaluar en luz, evaluar en oscuridad y evaluar en forma directa y mirar si responde también en forma consensuada. Entonces, idealmente para la consensuada podrían colocar la palma de la mano para que el otro no reciba muchos estímulos lumínicos. Entonces, ahí está mirando, hace miosis, y cuando lo pasa al otro también hace miosis, y si coloca la mano y está pendiente del otro, entonces ahí ya podría mirar si hace bien el consensuado. Este hecho que está haciendo lo que llama un swing, es como pasar de un lado al otro, está diciendo que no tiene un defecto pupilar aferente relativo, que ahorita les explico qué es eso, pero es lo que está buscando es que no tenga eso, pero ya les explico cómo es ese defecto pupilar. Entonces esa es otra cosa que hay que buscar, hay que pasar desde un lado hacia el otro para poder determinar si existe esa alteración. Entonces aquí que está diciendo que ambas pupilas se dilatan en forma simétricamente en la oscuridad. Eso es lo que yo espero, que en la oscuridad las pupilas estén. Y observen ahí cómo la pupila cambia al observar que era el punto de acomodación a un punto cercano. Si yo alejo el punto de fijación, las pupilas se dilatan. Si lo acerco, al acercarlo las pupilas se van volviendo mióticas, porque al miotizar están haciendo enfoque, que es la función entonces ahí del tercer paso. Lo normal es que cuando se acerque un objetivo, las pupilas estén mióticas. Entonces, se le pide que mire entonces hacia la distancia, al fondo, las pupilas dilatan. Le coloco un punto a 20-30 centímetros de la nariz y entonces las pupilas estarán miotizadas. Ahí está cómo se ven entonces las pupilas. Esa vendría siendo otra parte del examen. Entonces, evaluarlas en luz, evaluarlas en oscuridad y evaluar distancias más un test alternante. Ese es entonces este examen y bueno, y funcionó, lo logramos. Aquí tendríamos, bueno, por acá entonces se van a encontrar con esta sigla, y esta sigla es muy frecuente utilizarla en medicina y en oftalmología. ¿Sí? Escriben PINR, ese PINR que lo encontrarán tantas veces en la historia, significa esto: pupilas isocóricas normorreactivas. Entonces son pupilas que tienen el mismo tamaño y que reaccionan normalmente a la luz. A eso es lo que está haciendo referencia desde ahí. Pero escribir eso únicamente de pupilas es quedarse ustedes cortos en la descripción de pupilas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ustedes estén haciendo esto. Ahí está, right, derecho, left, izquierdo. Entonces, ¿cómo los van a evaluar? Los van a evaluar en un ambiente de iluminación. ¿Sí? Entonces, al evaluar, esto aquí que se pegó.
Ahora sí. Entonces es erróneo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer, este vendría siendo como el resumen, ¿sí? O sea, para que lo tengan en cuenta. Evalúan pupilas en oscuridad. Entonces podrían ser ahorita aquí como un ambiente, dejarlo como la parte más oscura por acá y otra que esté un poquito más iluminada. ¿Qué espero yo en oscuridad? Que ambas pupilas dilaten algo en forma simétrica. Si estoy en un ambiente iluminado, las pupilas estarán con un poquito más de menor tamaño. Entonces aquí tendríamos, si yo estoy entonces iluminando esta pupila, estoy haciendo fotomotor directo y esta debe hacer miosis. Si estoy comparando la otra también tiene que hacer miosis por la explicación del parasimpático que les di ahorita. Entonces este es fotomotor directo y este es fotomotor consensuado. Cuando estimule este, el otro también hace miosis. Si estimulo este, acá hizo miosis y el otro hizo una miosis en forma simétrica. Entonces esto es el fotomotor directo izquierdo y tendría bueno el consensuado derecho. Y el otro vendría siendo un near target, un objetivo cercano. Es decir, lo evalúo en distancia y lo evalúo en cercanía. Le pongo un objeto, mire hacia el horizonte y después mire aquí la punta del dedo. Y ahí debe hacer miosis. Y ahí sí ya tendríamos un examen más completo. Un reporte bueno de pupilas. Entonces, mira, aquí están diciendo, estaban mirando ojo derecho, ojo izquierdo, ¿sí? Y está diciendo, en oscuridad mide 6 milímetros y en forma simétrica. En la luz miden 3 milímetros en forma simétrica. La reacción entre la luz es fuerte, ¿sí? y es simétrica. ¿Sí? Y le valoraron esto el test alternante de efecto pupilar aferente relativo. No hay ni en el derecho ni en el izquierdo. Dilata normal en la oscuridad. La reacción hacia la luz en ambos ojos es normal, de 2 milímetros. Y esto es una mayor cantidad de información que simplemente decir que las pupilas están iguales y que reaccionan normalmente a la luz. Entonces ahí tendríamos esta parte y ahí estos son los 4 puntos esenciales desde lo semiológico. Luz, evaluar si hay o no defecto pupilar aferente relativo, si dilatan en la oscuridad y si hacen miosis en un objetivo cercano. Para el taller necesito mostrarles unas patologías, algo cortico que también están entonces ahí en el texto, pero pues vamos a hacer un receso. ¿Sí? ¿Qué hora es?